Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. ¿Cómo pasa el tiempo? Profesora doctora Tania Mota, que estuvo con nosotros desde aquel día remoto, 4 de enero de 2009, cuando se inició este programa. ¿Cómo pasa el tiempo? Desde entonces, casi inmediatamente, nació este ciclo, destinado, como lo hemos dicho tantas veces y lo seguiremos diciendo, a transformarse en un espacio de pensamiento libre, crítico, diverso, creativo, constructor, donde nuestras queridas y brillantes alumnas y nuestros queridos y brillantes alumnos del programa de cursos intensivos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires pudieran traer sus investigaciones, sus estudios, sus trabajos, sus ideas, sus delirios, sus proyectos, sus sueños y sus obras, y compartirlos, y presentarlos, y sentirse con justicia y con derecho orgullosas y orgullosos del trabajo y del pensamiento. Espacios de construcción de la vida en diversidad, del pensamiento en libertad, de la fraternidad en acción. Espacios sin fronteras, sin banderas, sin himnos nacionales, con sonrisas, con manos extendidas, con abrazos que se han transformado ahora en apenas ondas etéreas que cruzan el espacio. Pero no importa, siguen siendo abrazos igual. Siguen siendo abrazos igual. El año pasado nos transformamos en encuentros internacionales por medio de plataforma. Pero no nos fuimos. Ese ciclo que nació como El Sur tiene la palabra, que después pasó a ser Latinoamérica tiene la palabra, que después pasó a ser Dialogando desde el Sur, y se quedó como Dialogando desde el Sur, ha sobrevivido al año 2020 y mira al 2021 con optimismo y con esperanza. Yo quiero agradecer en nombre del Departamento de Ciencias Sociales y en nombre del Departamento de Posgrado, muy especialmente el programa de cursos intensivos para el doctorado, agradeciendo el apoyo que siempre hemos recibido de nuestro querido decano, de nuestro querido vicedecano, de nuestra querida secretaria académica, de nuestro querido subsecretario académico, de nuestro querido compañero de trabajo, el director del departamento, el profesor doctor Vergara, y de todo este inenarrable equipo de profesoras y de profesores que hacen este programa. Extiendo mi agradecimiento al hermano máster en Cultura Jurídica de la Universitat de Girona, en Cataluña, en la persona de su nobilísimo director, el profesor doctor José María Pérez Collados, que a menudo nos acompaña en estas reuniones también, y la satisfacción del equipo de gestión electo por nuestros pares, electo por los estudiantes y electo por los graduados de nuestra facultad, que tenemos el honor y el compromiso de gestionar el Departamento de Ciencias Sociales, la profesora doctora Isabel González Nieves, que va a ser quien hoy maravillosamente coordine el evento, y la profesora doctora Andrea Laura Gastrón, que seguramente ha de estar acá, que nos acompaña siempre en todos los eventos. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguir conectándose y estando más allá de las horas. Aquí tenemos gente de África,
gente de Europa, para los cuales las horas son 4 para el lado del futuro, y tenemos la gente que tiene más suerte que nosotros, porque todavía le queda más tiempo por vivir, Dios mediante, que es la gente que está hacia el lado del Pacífico, y ellos son más jóvenes que nosotros, porque a este mismo momento tienen 2 horas menos, así que son gente más joven. Y esto es maravilloso, ¿no? O sea, decirles, a ver, les estamos hablando desde el futuro. O sea, esto parece Black Mirror, hombre. Entonces, realmente, qué lindo estar juntas otra vez más. Querida profesora, doctora Isabel Cristina González Nieves, la palabra es suya y la dirección del evento también. Conecte usted su micrófono y adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Veía el video recién y me dio, como dicen en Brasil, saudades de todo eso, ¿no? Me dio nostalgia, pero algo significativo que se podía resumir del video era la alegría de todos, ¿no? Todos sonriendo, todos felices, todos unidos. Bueno, de cualquier manera seguimos así, felices, unidos, aunque sea a la distancia, pero tanto la facultad como el Departamento de Ciencias Sociales, como el Departamento de Posgrado, nos ha dado la posibilidad de usar estos medios digitales para poder seguir en nuestras actividades, avanzando con los estudios y sobre todo tener este tipo de reuniones donde nuestros futuros doctorandos expresan sus ideas, sus propuestas y que a todos nos hace tan bien compartir y aprender. Hoy tenemos un evento que habíamos dicho que tapa boca sí, la boca tapada no, para que todos sigamos hablando y haciendo nuestra vida dentro de lo que se puede normal, cuidándonos y con ese implemento que parecemos todos árabes, pero bueno, de a poco lo iremos dejando cuando la vacuna ya sea un bien que todos podamos compartir. Hoy tengo el honor de presentar a los expositores y a los presentadores de este evento. Ana Eulalia Salgado Córdoba, muy querida alumna, que he tenido el honor de tenerla en clase, lo mismo que Isabel, perdón, sí. Discúlpame, sí. Me hace notar Elian Preño que no se te escucha del todo bien. Pienso que tal vez te tendrías que acercar más al micrófono. Ahí estás mejor, claro, creo. Sí, sí. Dejar la cámara y se va el micrófono también. Exactamente. Gracias, perdón. Bueno. Entonces, no sé si me escucharon todo lo anterior, pero bueno, la felicidad de estar compartiendo con ustedes este momento tan importante. Hoy vamos a oír a Ana Eulalia Salgado Córdoba, que la va a presentar Patricia Lourdes Sosa, va a hablar sobre los derechos de la naturaleza en Ecuador. Luego va a disertar Claudia Spinazzi de Brasil y será el tema tratamiento penal y ética de la alteridad y será presentada por Jorge Adalberto Pérez López de Perú. José Guillermo Segarra Pinto de Perú nos va a hablar sobre el ángel del oxígeno, ética en la empresa peruana, y lo va a presentar Melina Paula Quintero Santos de Colombia. Bueno, yo les voy a pasar entonces las palabras, les deseo lo mejor en esta exposición y los escucharemos muy atentamente. Así que vamos a darle la palabra a Patricia Lourdes Sosa. Gracias, doctora Isabel. Buenas tardes, estimadas autoridades, docentes y colegas. En el marco de este prestigioso ciclo de sesiones Dialogando desde el Sur, tengo el honor de presentar a una persona considerada entre las personas más notables que ha cursado este programa
es Ana Eulalia Salgado Córdoba, de Ecuador, una persona con una vocación muy profunda por la educación, con un doctorado en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, Ana Eulalia es abogada, ha obtenido una maestría en Gerencia de la Educación Abierta de la Universidad Autónoma de los Andes y una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También obtuvo un diploma de especialidad en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca. Actualmente, y citando sus propias palabras, manifiesta, abro comillas, tengo un gran afán de alcanzar el doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Me identifico plenamente con el pensamiento de que el derecho debe impulsar una mejor sociedad. Cierro comillas. En torno al tema de su exposición Derechos de la Naturaleza en Ecuador, la doctora Ana Eulalia Salgado Córdoba refiere que lo seleccionó por la actual relevancia de la protección y conservación de la naturaleza y por su interés en la investigación sobre los pueblos indígenas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Ana Eulalia. Adelante. Muchas gracias, Patricia, por esas palabras tan generosas. Deseo presentar un saludo atento y muy cariñoso a todos los que nos acompañan en este evento tan importante, especialmente a las autoridades y a los profesores. Y debo mencionarle, Ricardo, muchas gracias por este espacio. Siento la necesidad de compartir que me permite y nos permite en general tener experiencias maravillosas. Es el momento del reencuentro, es fraternidad, es aprendizaje permanente. Para referirme a los derechos de la naturaleza, previamente voy a expresar algunos componentes que considero esenciales del derecho ambiental. Y en un segundo momento planteo una pregunta crucial. ¿Qué implica reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos desde un enfoque constitucional y sociocultural, vinculando la cosmovisión de nuestras comunidades andinas? A su vez, esta pregunta genera otros cuestionamientos. Por ejemplo, ¿podemos ser indiferentes ante la afectación ambiental progresiva que vivenciamos hoy y pone en peligro la vida misma del ser humano, de los vivos en general y del planeta? ¿Qué compromisos se debe asumir para precautelar los derechos de la naturaleza? En derecho ambiental coinciden los autores en la necesidad de la tutela de los sistemas vitales que permiten la vida, el agua, el aire, el suelo, en la necesidad de prevenir la ruptura del equilibrio natural a través de las actividades, sea individuales o colectivas, del ser humano, pero también en la necesidad de reparación. Otras preguntas que quisiera poner en la mesa son, ¿es la protección del ambiente una función pública? Yo pienso que sí, porque se inserta en la categoría de bien común y el Estado como fin primordial debe precautelar los bienes públicos y el bienestar común. Además, estamos en la dimensión de un derecho colectivo que se configura con la concepción de desarrollo sostenible. Igualmente debemos cuestionarnos, ¿es posible la social y la protección ambiental? Preguntas importantes que se constituyen en eje de investigación
y de reflexión, porque debemos descubrir, identificar la presencia del derecho ambiental en la visión política del Estado y en los derechos humanos. Para mencionar los textos constitucionales del 2008, enfatizaré sobre todo en este hito dentro del derecho ambiental y del pensamiento jurídico internacional que consagra la Constitución ecuatoriana al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Pero, ¿qué implica este reconocimiento? Implica un cambio de paradigma, porque hay una transformación en la relación del ser humano con la naturaleza. Es una concepción biocéntrica que más allá del utilitarismo precisa que todas las formas de vida tienen igualdad en su valor. Deja la naturaleza objeto de mero disfrute. Deja la naturaleza de ser una mercancía de explotación. Y al consagrar la Constitución los derechos de igualdad del ser humano con los seres vivos y con la madre tierra, entramos y nos vemos la concepción del summa causae, el buen vivir que caracteriza el pensamiento de las comunidades andinas y campesinas. Es decir, la búsqueda de una vida plena, en armonía con la Pachamama, en armonía con la Madre Tierra. Pero tendremos que preguntarnos si es factible conciliar un sistema económico que conceptúa a la naturaleza como una mercancía, con una visión de acumulación, frente a una concepción de las comunidades andinas basadas en la vida comunitaria, en la cooperación y en un modelo de autosubsistencia. Sorprende los saberes andinos. La yachana, sabiduría andina, es sapiencial. El sabio vive de la experiencia. Un saber no es conocimiento superficial y nada más. Nos enseñan que al aprender debemos aprender a amar aquel conocimiento, que al comprender un conocimiento debemos entenderlo, pero eso significa entrar en comunicación y conexión con el conocimiento. La Constitución ecuatoriana además reconoce el derecho de restauración que tiene la naturaleza. La Pachamama, donde se reproduce la vida, tiene que ser respetada integralmente en su existencia porque tiene sus propios derechos. Hay que respetar sus ciclos vitales, su estructura, sus funciones, sus procesos evolutivos. Hay una configuración política porque el Estado asume la obligatoriedad de aplicar principios precautorios frente a amenazas que se den en la conservación de la madre. Se cumple el principio de precaución, de aplicación de medidas de protección. Son interrogantes que quedan abiertas. Al ser la naturaleza titular de derechos, entonces como conclusión vamos a establecer que hay un cambio en el modelo de régimen de desarrollo del Estado y en el modelo de vida del ser humano. Y tomando un aporte del científico uruguayo Eduardo Gudinas,
quien señala que el reconocimiento de la madre tierra como titular de derechos permite una perspectiva de la justicia lógica, en la que identifica componentes éticos, morales y políticos. Creo yo que es necesario la implementación de una institucionalidad jurídica ambiental que no prescinda de los saberes andinos. Se requiere percibir la vinculación del ambiente con la cultura, con la propia vida de cada ser humano, identificar y descubrir nuestra conexión con la naturaleza, ser vivo y fuente de vida. El compromiso cotidiano de cada uno de nosotros es ineludible, porque debemos involucrarnos para hacer realidad la protección de los derechos de la naturaleza. Y creo que lo podemos conseguir si nos acercamos a la sabiduría andina. Y entonces eso nos facilitará creer en la factibilidad de construir otras alternativas, otros proyectos de vida alejados de la destrucción de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Eulalia. Una exposición maravillosa. Te felicito. Quiero hacer referencia ahora que nos acompañan nuestra secretaria académica, la profesora doctora Silvia Nona. También nos acompañan los profesores Wilson, Tania, Enrique, Juan Carlos, Natalia, Sebastián, Nancy y Juan. Y también la señora Norma Faría nos está acompañando. Bueno, ahora vamos a darle paso a Jorge Adalberto Pérez López de Perú, que va a presentar a Claudia Espinazzi de Brasil. Señoras autoridades, profesores, compañeros, queridos amigos, primero quiero agradecer al profesor doctor Ricardo Rabinovich Berman porque nos permite dialogar desde el sur y nos permite también escuchar exposiciones brillantes de estudiantes del programa. También quiero agradecer a la doctora Isabel González Nieves, coordinadora de este evento denominado tan pertinentemente Tapabocas sí y Bocas Tapadas no. Es un honor para mí presentar a la directa colega brasileña Claudia Espinazzi, que el día de hoy nos va a exponer un tema muy interesante y muy importante también para los abogados: tratamiento penal y ética de la alteridad. Claudia es licenciada en Derecho por la Universidad Provincial de Londrina, posgraduada en Derecho Aplicado por la Escuela de Magistratura de Paraná. Se desempeñó como abogada en libre ejercicio entre los años 2002 y 2006. Ocupó el cargo de abogada del Gobierno de la Nación en los años 2006 y 2007. Es jueza de Derecho de la provincia de Paraná durante los últimos 14 años. Es profesora también de la Escuela de Magistrados de la provincia de Paraná y del curso de posgrado en Derecho Penal del Centro Universitario Univel. Es doctoranda de Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. También colaboradora del Grupo de Vigilancia e Inspección del Sistema Penitenciario del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, coordinadora del proyecto APAC en busca de implementación de un centro penitenciario humanizado en la ciudad de Cascavel, donde los presos puedan estudiar y trabajar. En mayo del año 2018 visitó las cárceles de Halden y Bastoy en Noruega, consideradas las más humanas del mundo. He allí la importancia que tiene la exposición del día de hoy que va a realizar ella, porque se basa seguramente en esas experiencias, y es autora también de varios artículos científicos publicados en revistas jurídicas de Brasil, Argentina, Colombia y México, y coautora del libro Ciencias Penales y Jueces Penales, volumen 1, editora Juará, Curitiba, en el año 2017. Señoras y señores, les dejo con Isabel González Nieves, quien va a exponer el tema tratamiento penal y ética de la alteridad.
Buenas tardes, profesor Ricardo, maestro de los maestros. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor volver a hablar en ese tan especial evento científico de nuestra UBA. Queridos amigos y amigas, gracias por sus presencias y por dedicarem un tiempo de sus vidas a escucharnos. Gracias, amigo Jorge, por la amable presentación de mi persona. Gracias especiales a Dr. Enrique del Percio, mi orientador en el doctorado de la UBA. E agradecimento especial aos amigos do Brasil, juízes, professores, advogados e estudantes, que muito nos honram com suas presenças neste evento. Como dijo Jorge, soy jueza en Brasil hace 14 años. En ese periodo he actuado junto a diversas áreas del derecho, pero mi área del corazón es la penal, en especial el estudio de la pena de prisión. El tema de la prisión mueve mis investigaciones. El acto de poner a otro ser humano detrás de las rejas como si fuera un animal no humano, quitar su libertad de movimiento y elección, apartarlo de la sociedad libre como si fuera posible pausar la vida, es una cuestión que inquieta mi alma. Y como si no bastase perder la libertad, es de conocimiento común que la situación de la mayoría de las cárceles de Latinoamérica es de hacinamiento y falta de respeto a los derechos humanos más básicos de los detenidos. ¿Y de qué sirve todo eso? ¿Para retribuir al mal causado por el criminal? Tengo serias dudas si la prisión, tal como aplicada hoy en Latinoamérica, cumple una función retributiva. Pues, solo para traerles un ejemplo, hace pocos meses, en mi trabajo, tuve contacto con un preso condenado a 3 años de detención por el hurto de 2 desodorantes que costaban menos de $5. ¿Dónde está la proporcionalidad? ¿Cuál la medida de esta supuesta retribución? Bien, algunos podrían decir que la prisión sirve para resocializar. Sin embargo, son numerosos los estudios que demuestran que la prisión no resocializa a nadie. Muy por el contrario. La literatura contemporánea, y como ejemplo les cito a Goffman, John Irving, Cohen and Taylor, etc., advierte que instituciones totales, como son las cárceles, producen efectos deteriorantes sobre las personas institucionalizadas. Efectos como la reproducción del comportamiento o de actitudes criminalizables, especialmente en el área de los delitos contra la propiedad y el tráfico de drogas ilícitas. Además, es cierto que la prisión también produce efectos deteriorantes sobre el personal carcelario y otros operadores de las agencias del sistema penal, tales como los policías, los jueces, etc. Entonces, ¿la prisión sirve para aumentar la seguridad pública? No puedo decirlo con certeza acerca de los demás países de Latinoamérica, pero les aseguro que aquí, en Brasil, los estudios no observan un paralelo entre el aumento del número de personas presas y de la seguridad pública. ¿Pero la prisión sirve como forma de control social? Sí. De todas las teorías acerca de la función de la pena, lo que se verifica en un análisis crítico de la realidad penal sudamericana es que aquí la prisión sirve muy bien como instrumento de control social. O sea, sirve para retirar de circulación por un determinado periodo de tiempo a aquellos que, de algún modo, actuaron en desacuerdo con las leyes. Sin embargo, todos los que practican conductas consideradas crímenes
son presos? No. El sistema penal es selectivo. Ni todos los que cometen conductas antijurídicas son capturados por el sistema penal. Hasta mismo por una cuestión de limitación física, estructural y de personal. Las agencias del sistema penal funcionan como un filtro y seleccionan a los que deben quedar detenidos conforme sus estereotipos. Sí, no es la realización de ilícitos graves que lleva a una persona a la prisión, puesto que hay personas que han cometido delitos tan o más graves y no quedan presas. Basta observar que la mayor parte de la población carcelaria está compuesta por infractores contra la propiedad y en los últimos años, de forma creciente, por pequeños distribuidores, vendedores y consumidores de drogas ilícitas. Estas personas, en general, tienen estereotipos que reflejan vulnerabilidades muy parecidas. Son de la misma clase social, tienen poca o ninguna instrucción, poco acceso cultural, poco dinero. Así que la vulnerabilidad se presenta como una de las causas de la criminalización de la gran masa carcelaria, que está detenida no por la gravedad de los delitos cometidos, mas por portar cara de delincuentes. Bien, si es así, si el sistema penal es selectivo, si genera efectos deteriorantes, sirve apenas como medio de control social, no reduce a criminalidad y es una sanción muy costosa a los fondos públicos. Les pregunto, ¿por qué es cada vez mayor el clamor social por el endurecimiento de la pena de prisión? Según Dr. Enrique del Percio, profesor de nuestra UBA y que nos honra con su presencia, vivimos en una sociedad estructurada en clases definidas por el consumo, lo que significa vivir basados en la apariencia, donde el origen étnico, el apellido, la tierra que se posee no son importantes. Lo verdaderamente importante para aparentar una buena posición social y ser aceptado por los otros es consumir o tener crédito. En esa sociedad nada es estable. La posición social puede cambiar en cualquier momento. Y precisamente porque las personas se sienten inseguras en su posición, asume una importancia nunca antes vista. El riesgo de frustración y exclusión es grande y constante, pues, como dijo Ballman, no hay estándares en qué nivel permanecer. La línea de llegada avanza junto al corredor. Tal circunstancia, somada al bombardeo mediático ante ciertos y puntuales actos de violencia, acentúa en la población la percepción de que más encarcelamiento es la solución a la inseguridad que se siente, lo que genera lo nombrado por el profesor Anitua, también de nuestra casa, de la era del populismo punitivo. Como consecuencia de todo eso, en Brasil, las cárceles han sufrido con el abarrotamiento y una tasa creciente de encarcelamiento durante los últimos años. Datos oficiales publicados por el gobierno en 2018 muestran que entre los años 1990 y 2016, la tasa de encarcelamiento aumentó en un 700%. La población carcelaria, que en 1990 era de poco más de 90.000 prisioneros, en 2016 alcanzó cifra superior a 726.000. Y eso no es lo peor. Lo peor es la proyección del crecimiento de la población carcelaria de Brasil que hizo el gobierno. La expectativa es que hasta 2025 tengamos cerca de 1,5 milhão
de personas detrás de las rejas. Considerando que la población brasileña es de poco más de 200 millones, dentro de los próximos 5 años, casi 1% del total de brasileños estarán detenidos. De ese modo, lo que se ve es que el sueño de algunos estudiosos de abolición de la prisión está cada vez más lejano. Y delante de ese cuadro dantesco, creo que una de las únicas medidas posibles es trabajar por la elaboración de una filosofía de trato reductor de las vulnerabilidades de las personas detenidas, basada en la ética de la autoridad. Según el profesor Zaffaroni, un programa concebido sobre esa base tendría el objetivo de agotar esfuerzos para que la cárcel sea lo menos deteriorante posible. Desarrollando essa ideia, penso que esse trato humano de la vulnerabilidade deve mirar a 2 personagens igualmente importantes, os detenidos e o personal carcerário. Em ambos casos, o ponto central ha de ser a educação. Os presos devem ter a oportunidade de receber não só a educação formal, essa que se aprende em la escola, sino também educação informal, aquela destinada à vida. Por exemplo, educação financeira, de saúde, de higiene, de relação familiar e interpersonal. Por outro lado, o personal carcerário deve ser habilitado para 2 diferentes tarefas principais: seguridade e reabilitação. E aqui hablo de reabilitação tão solo como não volver a cometer delitos. É importante que ele tenha habilidades de relacionamento interpersonal e de comunicação clara, que tenham condições de motivar, orientar, dar apoio a los presos en el camino de la reabilitación, tanto como sea posible. Todo isso requeriria um cambio de actitud de los operadores de las agencias del sistema penal. Seria necessário um novo enfoque filosófico acerca del tratamiento penal. Uma mirada filosófica que respete as diferenças entre os seres humanos, que tenha al outro como uma universalidade em si mesmo, como alguém que está em constante construção de sua subjetividade, por lo qual suas vulnerabilidades podem ser tratadas. E é aqui que entra a teoria da ética da autoridade, do filósofo francês Emmanuel Levinas, la qual tiene como base el respeto al otro, a la diversidad, y que entiende que nosotros no somos una totalidad, no tenemos nuestra subjetividad, nuestro show listo y acabado, pero que lo construimos con el pasar del tiempo, a través de nuestras relaciones con los otros. Ese pensar filosófico permite justificar a possibilidade de reabilitação de los detenidos, dado que, segundo essa filosofia, nadie es lo que es. Todos podemos cambiar, todos estamos em constante construção. E é nisso que eu creio. Muitas graças por suas atenções. Bueno, muchas gracias, Claudia, sumamente interesante, un tema a debatir, a pensar, un problema que va más allá de la política carcelaria, va más allá de lo que son, digamos, las políticas públicas, ¿no? De modificación de conductas y una reorganización social para evitar llegar a eso. Y realmente a través de los años nos hemos dado cuenta que el sistema hay que modificarlo de alguna manera.
También quiero hacer ahora referencia a que nos acompañan el profesor Eliane y la profesora Marta. Voy a darle paso entonces a José Guillermo Serra Pinto de Perú, que va a hablar sobre el ángel del oxígeno, y lo presentará Melina Paola Quintero Santos de Colombia. Los escuchamos. Buenas tardes, un saludo especial para todos los que se encuentran en esta sala. Un abrazo fraternal para todos desde la distancia. Mi agradecimiento en especial al maestro Ricardo Rabinovich por permitirnos estos encuentros que son de bastante importancia y fructíferos, sobre todo en este saber y en este amor por el conocimiento que tenemos todos los presentes. Un abrazo en especial para él, para la doctora Isabela González, y para mí es de mucho agrado presentar al siguiente expositor llamado José Guillermo Segarra Pinto, con su trabajo titulado El ángel del oxígeno, ética en la empresa peruana. El doctor José Guillermo Segarra es estudiante del doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, máster en Business Administration por la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú, abogado graduado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor en la Maestría de Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor en la Universidad ESAN de Perú, ha sido secretario académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú 2004-2008 y profesor en las facultades de Derecho y Gestión y Alta Dirección de esta universidad. Consultor en gestión pública y contrataciones del Estado. Muy buenas tardes y adelante, maestro José Guillermo Segarra. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Gracias, Melina, por la introducción. Un especial agradecimiento a la Facultad de Ciencias Sociales, al programa de cursos intensivos, a la persona del doctor Ricardo Rabinovich, y a todos los profesores presentes, a la doctora Biaggi, que es mi profesora, al doctor del Percio también, grandes profesores que nos han estimulado de alguna manera, nos dan estos foros, estas posibilidades de hablar de temas tan interesantes. Nos vamos al punto, como yo siempre digo, vámonos del frente a lo que vamos. ¿Por qué el título? Quien ha leído quizás la publicidad del evento hablaba de el ángel del oxígeno. Entonces, uno se pregunta, ¿pero qué es el ángel del oxígeno? Bueno, y lo respondemos de la siguiente manera. En los últimos meses, es un reconocimiento mundial, estamos pues sufriendo de esta famosa pandemia. ¿Y por qué el término del ángel del oxígeno? Lo que pasaba en el Perú era lo siguiente. Muchas personas sufrían grandes descompensaciones fruto de esta enfermedad, y para lo cual necesitaban el famoso oxígeno medicinal. Era tanta la demanda que los mismos médicos decían a los familiares, vayan y compren el oxígeno fuera, porque nosotros ya no podemos. Y es así que muchos empresarios peruanos vendían pues ese oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasó? Y tristemente hay que decirlo, la gran mayoría vendía este oxígeno medicinal a precios sumamente caros. 10, 15 veces el valor en una etapa normal, en un periodo normal. Destacándose la presencia de un señor, Mario Romero. ¿Qué es lo que hacía esta persona? Vendía el oxígeno a precio justo. Esta persona, como es lógico, destacó. Y de alguna manera, en el albor peruano limeño se le denominó el ángel del oxígeno. Esta persona tristemente falleció. Pero sin embargo, hasta el final siempre le dijo a sus hijos, mantengan el precio del oxígeno a un tipo justo. En atención a esa situación tan particular y conforme las guías que habíamos traído, porque este trabajo es fruto de un trabajo final de investigación con el doctor del Percio, quien amablemente nos indujo a aventurarnos a buscar estos temas tan interesantes, es que opté por utilizar las categorías de la economía civil para a través de específicamente las ideas de Stefano Samagni, poder ver si es que se puede responder una pregunta tan sencilla, pero a veces en la práctica tan complicada. ¿Se puede hacer empresa y a la vez apoyar en la comunidad? ¿Es posible eso? ¿O es el individualismo lo que está de alguna manera prevaleciendo en nuestras países, comunidades, regiones?
Entonces, al buscar el tema de la economía civil, nos encontramos con muchas cosas muy simpáticas. Hablamos de un tipo de economía, de una tradición de pensamiento filosófico, que tiene una larga data. Estamos hablando del humanismo cívico del siglo XV como uno de los más cercanos, pero se va mucho más allá. Y en los actuales momentos tenemos a Samazny como uno de los principales expositores. Entonces, ¿pero qué nos trae esta economía civil que nos es tan particular y la que es posible de relacionarla de alguna manera con este ejemplo del ángel del oxígeno? Hablamos de una economía en la cual no solamente hablamos de mercado y libertad, lo cual es bueno, sino que suma un elemento importante, el cual es de alguna manera el principio de fraternidad. No se desplaza el tema de lo privado, no se desplaza el deseo de que exista un mercado, que exista libertad, sino también una perspectiva que desgraciadamente creo que ha pasado en todos los países, dentro y fuera incluso, el tema de ser fraterno. Uno no puede dejar de ser fraterno con nuestra comunidad. No vivimos solos, como se dice. Se parte muchas veces del famoso pesimismo antropológico, en la cual se dice que el hombre toma pues, sus decisiones a partir de una visión oportunista, egoísta, una visión que viene desde Maquiavelo, Hobbes, etc., donde existe pues, una omisión de valores al momento de tomar decisiones. Lo cual, sin embargo, vemos que la práctica pues, es de alguna forma falaz, porque hasta las decisiones más complicadas siempre están influidas, tienen una gran influencia de algún tipo de valor, por más terrible que el mismo sea. Entonces, esos son elementos que hay que tener a consideración. Y eso es adecuado, eso es bueno, pero por supuesto no, la misma realidad lo está presentando. En el caso peruano y en el caso de este ejemplo que estamos diciendo, lo que sucedía es que era un egoísmo total. Muchos de los empresarios distintos al señor Mario Romero lo que hicieron simple y llanamente fue buscar su lucro. No le importaba la comunidad. Igual ha pasado con otros países en los cuales aterrizaba un avión en su territorio y simple y llanamente tomaban los productos o los insumos médicos para su país. Claro, se entiende la necesidad, pero ¿qué pasa con la del otro? Es así donde surge, o de alguna manera es importante, este tipo de pensamiento, en lo cual se destaca la relacionalidad también. Hablamos de algo contrario a la lógica individualista. Nosotros en el caso del Perú tenemos por llamarlo así, desde inmemoriales tiempos, el tema de lo relacional. Si uno va a la sierra, a la selva, las maneras de pensar son muy distintas a la de la costa, quizás al costeño limeño. ¿Cómo se concibe la realidad? Es el tema de comunidad. Tomamos decisiones en atención a lo que sea más beneficioso para la comunidad. No solamente José Segarra como una persona común y silvestre, sino también qué es lo más importante para todos. Podemos decir que en este momento, en el Perú, en Lima, esa es la manera de pensar de la gran cantidad de la población. No, más bien es todo lo contrario. Pero sin embargo, en estos tiempos de pandemia, lo que estamos viendo es que qué importante se hace analizar una realidad y buscar fórmulas de solución a partir de este tipo de concepciones, de lo relacional. El individuo no existe aislado. El individuo tiene, como lo lógico, interactúa. En estos tiempos, hay que ser franco, es una suerte de laboratorio. ¿A quién no le ha pasado eso? Es decir, estar encerrado de manera, en este caso, por temor a ser infectado, 24 horas al día, como es lógico, trae cierto tipo de consecuencias. Y una manera muy, muy interesante de ver cómo nos ha afectado es que vemos que efectivamente somos seres sociales. Es importante el tema relacional aquí. Y comentando y le traigo a colación una idea del doctor Del Percio, que dice, a partir de una visión relacional es posible afirmar que el pueblo o la comunidad existen, sin que su existencia niegue al individuo o viceversa. Importante. Claro, el hecho de que nosotros vivamos en comunidad no quiere decir que va a olvidar de Juan y Pedro y María que tienen su individualidad. Simple y llanamente hablamos de formas de enriquecer lo que tenemos, porque todo es perfectible, todo es mejorable. Entonces, con lo que tenemos se puede hacer algo mejor, pero por supuesto. Entonces, es cambiar esa forma de pensar. Es cambiar también y utilizar criterios como la reciprocidad. Pero no una reciprocidad en el sentido de que te doy y yo simple y llanamente pierdo tú. Sino hablamos de una reciprocidad en el sentido de entregar sin perder y recibir sin quitar. ¿Por qué trabajamos nosotros? Nos llamó la atención con este ángel del oxígeno, porque esa persona no es que te regalaba el oxígeno, sino que te lo vendía y según él a un precio justo. El precio justo era el precio que se manejó en el caso de Lima
en situaciones anteriores a la pandemia. No buscó aprovecharse, no aprovechó la coyuntura. No eran criterios egoístas que lo manejaban. Simple y llanamente ese era el tipo de situación. Eso responde, exagerando con la idea, ¿era un estudioso de estos temas? No, era simple y llanamente la naturaleza de esa persona queriendo apoyar a su comunidad. Hablamos de una persona que de alguna manera tiene sus orígenes en comunidades de la sierra, por llamarlo así, de nuestro país. Y de alguna manera viene ese tipo de costumbre a su actuar. Y lo importante, interesante de esto es que, si bien no fue mayoritario, existieron también otras experiencias en base a la conducta desarrollada por este ángel del oxígeno. Actitud muy desprendida. Pero sin embargo, pues, no fue muy replicada. Esto es importante porque nos ayuda a comprender que, nuevamente, que no estamos solos, que necesitamos salir de la esfera de lo privado, de lo pensar solamente en nosotros para buscar lo mejor. He aquí, de alguna manera, que lo que se busca con este tipo de forma de pensamiento es salirnos de esta esfera individual. La relacionalidad, como se le llama, de alguna manera busca romper la lógica individualista y de esa forma poder tener, valga la redundancia, maneras de poder llegar a nuestra comunidad, que somos parte de la comunidad y que nos relacionamos con ellos. Fruto de esta también investigación que estuvimos realizando, nos llamó la atención un tema muy interesante. ¿De dónde venía, de alguna manera, el punto de partida, las primeras concepciones con respecto al tema de bien? Es ahí que estuvimos investigando y nos hemos dado cuenta que el término bien estaba asociado con el término latino bonum. Es una definición aristotélica, tomista. Y el bonum clasificado bajo el concepto felicidad pública. Estamos hablando de datos de época de la Ilustración italiana, segunda mitad del siglo XVIII. Posteriormente, escuela de moralistas, Adam Smith, que tuvo claro que el término riqueza, wealth, comparte raíz con la palabra bienestar, welfare, estar bien. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Es decir, el tema de felicidad pública, de racionalidad como tal, no es alguna novedad. De alguna forma, la raíz misma del concepto bien trae consigo estas situaciones tan interesantes, tan importantes como es que el ser humano no vive aislado. Es importante la racionalidad si es que se quiere seguir de alguna manera desarrollando como tal. Pero después vemos también que este concepto bien, con el transcurso de los siglos, hablado de una escuela clásica, ya cambia en torno a mercancía, y posteriormente a la revolución marginal de la segunda mitad del siglo XIX lo pone como utilidad. Entonces estamos viendo que el contenido del concepto bien como tal ha sufrido varios cambios a lo largo de los últimos siglos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cómo se ve, cómo se nace, es la comunidad de alguna manera que se organiza, que siempre va a haber el concepto pensando en el todo, en todos nosotros, y posteriormente viene una suerte de etapa egoísta, por llamarlo así, y el concepto como tal Entonces, pero a partir de lo que estamos viviendo, a partir de lo de la pandemia, nos estamos dando cuenta lo importante que de alguna manera implica vivir bajo este concepto de relacionalidad, sobre todo, en la cual se hace necesario que para una sana convivencia, para un buen vivir, por llamarlo de una manera, establecer o de realizar distintos tipos de actividades. Actividades que tengan como objetivo el bien de todos nosotros. Nuevamente, estamos hablando de algo que busca generar fraternidad. ¿Por qué hablamos de fraternidad? Uno de los principios de la economía civil habla sobre eso, el principio de fraternidad. No puede ser desplazado, esto como tal no puede ser desplazado solamente o visto a través de la esfera privada o de la filantropía, sino que debe ser incorporado a los distintos tipos de actividades que se deben desarrollar. No solamente trabajo de ONGs o trabajo de una iglesia. No, simple y llanamente esto se puede transmitir o se puede desarrollar en distintos tipos de esferas. Es complicado, efectivamente, es complicado porque estamos hablando de siglos que manejamos este tipo de forma de pensar. Que hay algunas actividades
hay algunas iniciativas. Efectivamente, hay muchos ejemplos de trabajos, de empresas, en las cuales de alguna manera el pensamiento que lleva esto adelante es la economía civil. ¿Se puede quizás esto llevar o plasmar en legislación? ¿A nosotros como abogados nos interesa? Yo creo que sí, pero manejándonos quizás con esta serie de principios, buscando formas también inclusive de mejorarlo. En quien les habla, yo trabajo el tema de arbitraje y contratación pública. Y me parece interesante, y bueno, creo que va a ser un tema también para mi tesis, y lo más probable, es tratar de desarrollar el tema de la contratación pública a partir de la dinámica o los principios de la economía civil. En el caso peruano, así como a muchos latinoamericanos en los cuales hemos estado muy metidos, desgraciadamente, con este tema de Odebrecht, Lava Jato, en los cuales el tema de corrupción, y toda una serie de elementos negativos han afectado al resto de la comunidad. Entonces, utilizar estos principios para desarrollar una contratación pública eficaz y eficiente pensando en la comunidad, creo que es algo sumamente importante. Finalmente, y dentro del tiempo que se me ha otorgado, quiero agradecer nuevamente a la facultad por la oportunidad, ¿sí? De poder desarrollar estos temas que son, habría bastante para hablar con respecto a economía civil. Y agradezco también a mis profesores por la oportunidad y sobre todo, como decía Ricardo, ¿no? Que un doctorado te abre la cabeza. Al profesor Del Percio también por dar tan buenas enseñanzas, y humildemente estamos presentando este trabajo, y muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes por su atención y les deseo lo mejor desde aquí de Perú. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Guillermo, muy interesante. Lo he escuchado con mucha atención, ya que son temas específicos de mis clases. Sí, el bienestar general es muy difícil de definir y por lo general se lo asocia a la opinión del grupo dominante. Y la economía, tradicionalmente hay una dicotomía con la sociología. Se dice que la economía parte de la libertad y la sociología de la falta de libertad porque está marcada por el contexto social, ¿no? Entonces, en ese enfrentamiento están las resoluciones de qué es bueno o no para la sociedad y cómo se maneja el mercado y qué papel tiene el Estado. Así que los felicito por su pensamiento, por su orientación hacia nuevos paradigmas económicos. Bueno, yo les agradezco a todos los expositores, ha sido sumamente interesante. Y si te parece, Ricardo, abrimos a preguntas. Me parece, y te pido si puedo empezar con una mínima referencia. Bueno. Si me das la licencia, el permiso. Se lo doy. Bueno, la verdad es que quiero muy especialmente felicitar, primero quiero felicitar a las 3 personas que presentaron, porque han sido 3 presentaciones excelentes, medidas concretas y que fueron al punto, y me parecieron 3 presentaciones excelentes para ser tomadas como ejemplo para quienes presenten en el futuro. Pero quiero realmente felicitar a las 3 queridas personas que han expuesto hoy. Realmente no he encontrado un segundo de desperdicio en las 3 exposiciones. Me han parecido insuperables, excelentes, realmente magistrales en todo el sentido de la palabra. Quiero hacer notar que las 3 han estado vinculadas. Han estado vinculadas, aunque han estado completamente disímiles en la temática concreta, pero todas han estado vinculadas en algo que muestra que acabo de escuchar a 2 hermanas y un hermano de nuestra familia del doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, porque el elemento común que se ha notado es el compromiso con un mundo mejor. Eulalia lo dijo con todas las letras, bueno, hace honor a su nombre en ese sentido de Eulalia, pero lo dijo con todas las letras. Es un compromiso
con un mundo mejor. Esto hace notar cómo, a través de, en este caso, ha habido figuras estelares, si se quiere, que han reflejado su luz en estos tres expositores. El doctor Enrique del Percio, se ha notado muchísimo la influencia del doctor Enrique del Percio en las exposiciones. El doctor Iñaki Anitua, se ha notado su influencia muy claramente. La doctora Silvia Nona, se ha notado su influencia muy claramente, especialmente en la exposición de Eulalia. Y hay un mensaje de fondo atrás de todo esto, que es decir, nosotros y nosotras no creemos en la enseñanza, en las facultades de Derecho, que sea una mera memorización y repetición de las cosas como están. Nosotras creemos que las cosas están muy mal y creemos que las cosas hay que cambiarlas y que las facultades de Derecho deben ser centros de modificación del mundo, no centros de repetición de un mundo que está desastroso. De ahí viene mi querido amigo José Segarra. Y José Segarra dice algo que tiene que ver con algo que hemos hablado muchas veces, una y mil veces. El examen que hemos rendido como especie el año pasado y hemos sido reprobados de manera miserable y contundente. Nuestra especie, querido José Segarra, ha sido aplazada en el examen. Y yo no puedo dejar de recordar esa frase que se atribuye a varios santos medievales, que es, pero hay uno en particular, que es: en el atardecer seremos examinados en el amor. El año pasado fuimos examinados en el amor y el año pasado fuimos aplazados en el amor. El amor tiene muchas caras. Tiene la cara de la solidaridad, tiene la cara de la fraternidad. Fuimos aplazados y aplazadas en todas y en cada una de las materias. Hemos demostrado que nuestra especie ha pasado 1 millón de años sobre la faz de la Tierra y poco ha aprendido. Hemos dado la espalda unos a otros, hemos cerrado los ojos y las fronteras, hemos actuado movidos por una ceguera lamentable de pensar que podíamos salvarnos cada uno cuando el barco general, este oikos en el que estamos todos navegando por el universo, se está hundiendo. Hay que asumir en las facultades de Derecho que el año pasado la humanidad ha hecho un papel lamentable. Y que entonces tenemos que aprender y tenemos que tratar de que las cosas cambien. Y esto en las facultades de Derecho no es accesorio. Y por eso Claudia Spinazzi trae al filósofo que, a mi modesto entender, bien Enrique del Percio, qué bien, mi querido hermano y amigo, qué bien. ¿Dónde está Emmanuel Levinas en las facultades de Derecho? ¿Dónde está el filósofo que tal vez sea el más importante filósofo en el pensamiento de los derechos humanos en el siglo XX en las facultades de Derecho? ¿En cuántas facultades de Derecho se enseña el pensamiento, se lee la obra, se debaten las ideas de Emmanuel Levinas? Si yo les preguntase a ustedes ahora cuántas y cuántos de ustedes han visto en su facultad de Derecho a Emmanuel Levinas, pocas, si es que alguna, manos se levantarían. ¿Cómo podemos las mujeres y los hombres de Derecho ser tan obcecados en la ceguera voluntaria de quienes no quieren ver? Gracias, Claudia Spinazzi. Yo siempre recuerdo cuando entré por primera vez al despacho en Girona de mi querido amigo profesor del programa, que el lunes estará, Dios mediante, dando clases en el módulo 4, el profesor Pérez Collados, cuando entré en su despacho y me sentí inmediatamente impresionado cuando vi el retrato de Emmanuel Levinas coronando su despacho en la universidad. ¿Cuántos
¿Y cuántas profesores y profesoras de Derecho en el mundo tienen el cuadro de Emmanuel Levinas y tienen los libros de Emmanuel Levinas y hablan con los alumnos de Emmanuel Levinas? Entonces, esto es importante. Eulalia nos dice, tal vez sea una manera, Eulalia siempre es moderada, con esa sabiduría cósmica que la caracteriza, con esa manera tan andina, tan dulce y tan profunda al mismo tiempo, tan ancestral y tan actual a la hora, nos dice, bueno, una alternativa es reconocer o dar personalidad jurídica, estado de sujeto de derecho a la naturaleza, a la tierra, Pacha. También podríamos darle a la lluvia, podríamos darle al Yapa, podríamos darle al sol, a Kuri o Inti, a Quilla, etcétera, etcétera, a los volcanes y demás. Esa es una alternativa, quizás sea buena, pero creo que en lo que estamos todas de acuerdo es en que no podemos seguir sin mirar y que las facultades de Derecho no pueden seguir siendo centros de ceguera. José Saramago, cuando escribe su extraordinario ensayo sobre la ceguera, nos hace pensar en que la peor de las pandemias que puede haber es la pandemia de ceguera, y dentro de las pandemias de ceguera, la de ceguera voluntaria. Y para terminar, cuando lo escuchaba a José, gracias José por hacerme pensar, gracias Eulalia, gracias Claudia por hacerme pensar, no por darme respuestas, por darme preguntas. Gracias, y pensaba, qué cosa tan grave esta. Hablamos de la pandemia, yo también hablo de la pandemia. De hecho, acabo de ponerle nombre a un evento de la semana que viene con pandémico. Hablamos de la pandemia. Es un error en realidad. Es un error en realidad. Pandémico es un adjetivo. En realidad tendríamos que hablar de una enfermedad o una peste pandémica. Porque la palabra pandemos, una palabra que le gustaba a Marco Aurelio, la palabra pandemos, como hemos hablado tantas veces con el querido profesor Emiliano Buis, es una palabra que no tiene ninguna referencia a ninguna enfermedad. Pandemos es una cosa hermosa, significa el pueblo de todos o todos los pueblos. No tiene nada que ver con la enfermedad. Peste en griego se decía de otra manera, enfermedad se decía de otra manera. Pandemos o pandemoi hace referencia a todos los pueblos o al pueblo de todos. Yo no puedo sacarme de la cabeza el tonanthropon pangenos de Marco Aurelio. Es una idea hermosa la de pandemia. A ver, es lindísimo que algún día haya una pandemia, pero una pandemia como sustantivo, no una pandemia como adjetivo de una enfermedad. O sea, concretamente, a ver, y con esto termino porque no quiero robar más tiempo. ¿Sabés lo único que aprendimos en el año 2020? Aprendimos a usar la palabra pandemia para destruirla. Eso es lo único que los seres humanos aprendimos en el año 2020. Aprendimos a tomar una palabra hermosa como la palabra pandemia y transformarla en una condena. No tengo más para decir, muchísimas gracias. Te paso la palabra a Isabel y adelante. Gracias, Ricardo, por tus reflexiones. Y bueno, compartimos esa palabra pandemia porque todos los pueblos estamos unidos ahora en un solo pensamiento, ¿no? Y abandonarlo de la enfermedad. Bueno, voy a dar paso al debate. Si quieren hacer alguna pregunta a los expositores, por favor, preguntas concretas para que el expositor responda. No hace falta recordar ni hablar sobre el tema, sino que preguntémosle para que nos puedan aclarar los puntos o que se extiendan en algún tema que les interese. Bueno, espero a ver quién quiere hablar. Lo dice a través del chat o levanta la mano. A ver, Tania.
Entonces le das la palabra, Ricardo, por favor, a Tania. Espérame que la localizo. Aquí la veo con una foto muy grande de ella atrás. Eso me ayuda mucho para verla. Tania, ¿podés tomar micrófono? Adelante, Tania. Abrí el micrófono, Tania, por favor. Se ve que no puede. A ver, porque está en dos lugares distintos. Tania es tan inteligente que necesita dos lugares. Ahí está. Sí, estamos. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Porque estoy grabando. A ver. Hay que cerrar una de las pantallas, Tania. Ahí está. Ahora sí. Tania, perdón, ¿en qué planeta estás? ¿Desde qué planeta nos estás hablando? Estoy. Está buenísimo, Tania, no importa, no te entendemos nada, pero está buenísimo. Suena efectos especiales, película del espacio, está súper bueno. Igual no te entendemos nada, es como si hablaras en Klingon, pero igual de todos modos, fíjate si lo podés solucionar, porque si no, la verdad que para efectos especiales... Bueno. Porque si no se le acopla. Te van a contratar para Galáctica Astronave de Combate. Pero, bueno, trata de arreglarlo, después te damos la palabra de vuelta. ¿Quién más tenemos para hablar? Yo creo que había visto a alguien más, Isabel, que había levantado la mano. ¿Saben cómo se levanta la mano? Es muy complicado el levantado de mano en el Zoom, pero hay una manera de levantar la mano que está en participantes. Pero si no, manden un... A ver, doctora Claudia. Bueno, no, pero pregunten cosas. A ver, doctora Claudia, dice Melina. A ver, vamos a darle la palabra a Melina Quintero. A ver si la encuentro. Ahí está, Melina, tiene palabra. Adelante. Active su micrófono. Buenas tardes. Bueno, me llamó mucho la atención la ponencia de la doctora Claudia porque estoy muy de acuerdo en que la educación ayuda a transformar todo este sistema de vulnerabilidad y estas personas vulnerables. De hecho, quería como hacer un aporte para la doctora Claudia que creo que le puede interesar este tema, y es que desde la Universidad del Magdalena se han realizado convenios con el INPEC, que son los institutos de reclusiones, para establecer educación y ayudar a la rehabilitación de los internos. Es una propuesta muy interesante, una política que se ha adelantado desde la universidad y que sin duda alguna ayuda precisamente a todo este proyecto social, porque evidentemente nosotros en Colombia presentamos hacinamientos en temas de presos y todo el sistema carcelario del 400%. Y de verdad que precisamente estos convenios y estas ayudas y todo lo que planteaba la doctora Claudia es interesante para poder seguir y avanzar como sociedad. Le contaba también a la doctora Claudia por chat que preocupa el acto legislativo en Colombia que fue aprobado ahora en julio del 2020, en donde se establece la cadena perpetua para aquellos que cometan delitos contra niños, niñas o adolescentes. Todavía no ha habido un pronunciamiento de nuestra Corte Constitucional y bueno, todos están esperando, pues esto ha generado polémica en Colombia. Algunas personas sí queremos que los vayan presos, que nunca salgan de las cárceles, pero otra población ha considerado que esto constituye una violación total, no solamente de los derechos humanos, sino también de nuestro sistema constitucional. Me gustaría hacer una reflexión sobre lo que dijo Melina. Yo creo que ese problema es la institucionalización de la venganza, ¿no? Como un elemento dentro de la vida social. No
sé que Claudia son tiene la palabra, Isabel, si querés que Claudia, como ha sido aludida. Sí. Gracias, Melina, por su colaboración. Con relación a los convenios, en Brasil también hay. Lo que defiendo es que nosotros, como agentes del sistema penal, en el escenario científico, tendremos que pasar a pensar de una forma, con una mirada filosófica diferente, para que la educación sea una política pública, no solo hecha por convenios puntuales, pero que así sea siempre, que no se admita una prisión que no tenga educación. Es eso que defiendo, que sea un poco más profundo. Y cuando dices acerca de la cadena perpetua, para mí, que estoy a estudiar Levinas, ese pensamiento de cadena perpetua decorre del pensar que mi yo, el ser humano, ya está listo y completo, que no hay una construcción, que no hay cómo cambiar, y que esta persona que cometió un delito contra una niña no puede tratar su vulnerabilidad. Es exactamente el contrario de la filosofía de Levinas, que está abierta a la alteridad, a la diversidad, y que permite, y que piensa que nuestro yo es una construcción. Entonces me preocupa mucho esta posibilidad que sea aprobada a la pena de cadena perpetua en Colombia, porque sabemos que en Latinoamérica todo se refleja. Es una preocupación muy grande y que va totalmente en contrario a esa filosofía que propongo, una mirada que respete a la autoridad y que tenga al otro como un ser en construcción, un ser que siempre puede caminar, que siempre puede tener sus vulnerabilidades tratadas y mejoradas. Isabel, gracias Claudia. Isabel, mira, yo no sé qué te parece, a ver, yo creo que hay una persona acá que merece iure proprio un espacio, porque como no hay otra pregunta, un espacio para intervenir. Me parece que es Enrique del Percio, ¿no? Sí, Que está aquí presente y que no vino dispuesto a hablar, pero vamos a ser buenos con él y vamos a mandarlo al frente, empujarlo al frente. Enrique, un abrazo, querido. Ahí está la palabra para vos. Adelante. Bueno, este es el riesgo de estar cerca de Ricardo, que uno, aunque se siente al fondo de todo en el salón, y trate de disfrutar de la dicha de aprender, que a los que nos dedicamos a dar clases pocas veces tenemos este privilegio de poder aprender, y como decía Ricardo, de aprender y de preguntarnos. Realmente los comentarios que podría hacer son tan ricas, las exposiciones, que sin duda excederían en mucho a los 2 minutos que no quisiera ir más allá de eso. Pero sí quisiera aprovechar para agradecer profundamente a Eulalia, a José, a Claudia por sus exposiciones, como dice Ricardo, por habernos hecho preguntas, por habernos dado que pensar y por habernos dado qué pensar. Que perdonen los amigos lusoparlantes si no entienden bien la distinción, pero realmente ha sido extraordinario. Uno se queda con muchísimo. Ricardo, no quiero tampoco dejar de agradecerte a vos, porque este tema de la Pandemos, justamente en la Asociación de Filosofía Latinoamericana estamos estos días definiendo el tema del año que viene. Y por un lado decíamos, no queremos trabajar la pandemia, que es el tema, pero por otro lado no la podemos dejar de mencionar. Y justamente salió la cuestión de por qué hablar de pandemos y no hablar, por ejemplo, de panlaos, cuando en realidad el demos es aquella parte del pueblo que en la Grecia clásica eran los varones libres que tenían derecho a hablar en el ágora. Y aquí en realidad esto no afecta solamente a los demos, afecta a todos los humanos e incluso a algunos animales no humanos, como hemos visto que está pasando con gorilas, entre otras cosas. Es decir, ahí yo creo que podríamos hablar de un panlaos
en el sentido de que aquello que nos, a ver, como diría Borges, si no podemos estar unidos por el amor, a menos estemos unidos por el espanto. Y posiblemente una enseñanza de este pan demos es que conformemos un pan laos donde haya una suerte de filia, de amistad social, dada precisamente por el espanto ante lo que puede pasar si no asumimos que somos porque somos en relación. Esto me parece que de alguna manera plantea el somos en relación, como decía Eulalia, no solamente entre seres humanos, somos también en relación con nuestros ancestros, con los que vienen, con los animales, somos en relación con todo lo que algunos, los creyentes, llamamos la creación. Otros, la naturaleza, que es un término que a mí me hace un poquito de ruido, pero por ese lado venimos. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Realmente qué placer que es escucharte siempre y aprender, señor rector de la Noble Universidad de San Isidro. Qué gusto, por otra parte, que es tenerte, ¿no?, en los eventos, porque siempre uno, al escucharte a vos, aprende y se pregunta cosas nuevas y se plantea cosas nuevas. A mí lo de pandemia no sabes cómo me duele, porque a lo largo de todos los años trabajando sobre Marco Aurelio, que a mí siempre me encantó, la idea de pandemos es una idea tan linda siempre, una idea que uno piensa, bueno, ojalá algún día lleguemos a tener una pandemia, ¿no? Pero claro, no una pandemia de una enfermedad, una pandemia de que todos seamos parte del mismo demos, del mismo pueblo, usando demos en el sentido actual, digamos, si se quiere, no en el sentido que vos tan correctamente decías. Hace varios años, hablando con un profesor de filosofía griego, decíamos esto que vos decías, que en realidad hay que tener cuidado porque democratía, llevarla a democracia en el sentido actual es un error de traducción, ¿no? En última instancia, toda la democracia parte de un error de traducción. Entonces, el tema es bastante complicado. Pero qué bueno, buenísimo. Doctora Isabel, ¿tenemos gente que quiera preguntar? Sí. Bueno, quería a Claudia y a Melina decirle que yo considero que en cierta manera, que no me dejaste terminar, hay una institucionalización. Perdón, pido perdón. Una institucionalización de la venganza, ¿no? Y eso, querer que el otro pague por encima del daño que nos produjo, es en cierta manera la base de todos esos. Tenemos a Silvana María Pereira pidiendo la palabra. Voy a ubicarla entonces para pasarle la palabra a Silvana María Ribeiro Pereira. Ahí está. Conecte micrófono, Silvana, conecte micrófono. Adelante, la escuchamos. Boa noite a todos e a todos, parabéns. Nós estamos todos nós e nesse exercício de academia e de cidadania, eu considero assim. Como você fala, professor Ricardo, a academia não se restringe às paredes, a academia tem que estar no seu social. Mais uma vez, eu me sinto honrada de participar de tão brilhantes exposições e tão brilhantes debates. Eu gostaria só, a título de informação, e na realidade brasileira, exposta à professora doutora Cláudia, que no Brasil, eu já coloquei a informação aqui, mas eu gostaria de ressaltar que no Brasil nós temos uma rede federal de educação tecnológica que participa ativamente por meio de um programa chamado Programa Mulheres 1000, que atua não só na qualificação profissional das mulheres apenadas, mas também no resgate da dignidade humana dessas mulheres. É um grande projeto, integra, né, em todo o Brasil, porque o Brasil tem uns 38 institutos federais em todas as unidades, em todos os estados. É isso que eu queria considerar. Obrigada. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Tania, que no pudo hablar. 2 minutos, Tania, por favor. ¿Me podés dar la palabra a Ricardo, a Tania? Sí, a ver, ¿a cuál de las dos Tanias le doy la palabra? Porque hay una... Mota. No, sí, es que Tania Mota aparece en dos lados. Bueno, en un lado. Ahí está, vamos Tania. Hola, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí, te escuchamos. Sí, bien.
gracias y felicitaciones. De verdad, Ricardo es un Hércules. Dios mío, con Isabel, etcétera, y los profesores. La verdad que nosotros profesores, nada somos tampoco si hay alumnos como estos. ¡Qué lindo! La primera vez que encuentro un encuentro que tenemos, humanismo, fraternidad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y la Pachamama, hombre, que vamos a ser yo, Wilson, y Del Peixe, Isabel, etc. Cláudia, te voy a preguntar muy sencilla. Yo trabajo con niños involucrados en entorpecente en Brasil, Argentina, y estoy aprofundando mucho. Y te cuento, tenemos que ir, Cláudia, allá de Brasil, porque en Brasil los problemas no están más los encarcerados, los que están ahí con un champú o con la comida, con el crimen famélico, furto o no furto. Tenemos, sí, muchos encarcerados, sí, pero, Cláudia, la mitad hoy en Brasil no volvieron al cárcel, están en la calle. Nosotros estamos encarcerados. Entonces tenemos que tener una mirada, la verdad, filosófica, antropológica, allá de Brasil, porque el crimen hoy no son solo niños menores, 18, etc. Tampoco un preso. La sociedad hay que cambiar, hay que ser responsable con la fraternidad. Pero te pregunto, el derecho sistémico, Cláudia, ¿dónde vamos a meter con la América Latina que no hay plata, que se va la Ford, que se va tantas empresas por problemas económicos, no importa, el político no importa, tenemos una pandemia, tenemos desempleo y la miseria? Dímelo, doctora Cláudia. 50% más son narcos, los niños que van a vender la droga, los papás que están involucrados, vamos a tratarlos presos, y la familia, mi amor, afuera. Dímelo, ¿qué pensáis de derecho sistémico de tu colega juez, doctor Sami? Dímelo. Tania, qué gusto encontrarte, aunque virtualmente, qué ganas de darte un abrazo. Receba mi abrazo. Ah, qué contribución más bella. Tania, yo pienso que Dr. Sami es un genio, es genial, sus ideas son primorosas, pero lo que tú hablas es también lo que yo hablaba en mi fala, porque lo que estás diciendo es que los problemas brasileños van além de la prisión, y van. La prisión, ela causa muchos efectos deteriorantes. Y yo tendría solo 15 minutos, entonces no puedo hablar más, pero sí, afecta a las víctimas, afecta a la familia del preso. Pero yo pienso que no podemos esmorecer, no sé cómo se dice en español, pero no podemos desistir delante de un problema solo porque es muy complejo y muy grande. Lo que propongo es que miremos a la educación. En la cárcel, nuestros guardiacárceles solo aprenden en Brasil a garantizar seguridad. No aprenden, no son habilitados a traer rehabilitación, a dar apoyo a los presos, a enseñar por un camino de rehabilitación. Y eso no es necesario dinero, es solo necesario una política pública con buena voluntad, una política pública que mire a la autoridad, que respete a los otros, que piense que todos pueden cambiar, todos pueden tener sus vulnerabilidades tratadas. Entonces creo que no hay tiempo para hablar todo, pero creo que no podemos desistir delante de un problema grande. Tenemos que tener espacios como estos y pensar juntas, porque nosotros pensando podemos encontrar aunque una chiquita solución, pero un camino por empezar. Gracias, Claudia, gracias, Tania, y ahora le damos la palabra a la profesora Nancy. Gracias. Bueno,
gracias a Eulalia, a Claudia, a José por las exposiciones y a quienes han intervenido. Me parece que estamos de acuerdo, estamos, ¿no? Todos de acuerdo, muy de acuerdo, porque, bueno, los problemas son tan grandes y tan evidentes que no hay manera de no acordar acerca de que esto está muy mal, ¿no? Y también de algunas líneas, con respecto a algunas líneas. Yo quisiera preguntarles a los tres, ustedes de alguna manera están trabajando los derechos de la naturaleza, el tema de la venganza a través de las instituciones penitenciarias y bueno, y en el caso y el comercio injusto, ¿no? O sea, están trabajando, estoy de acuerdo, hay mucha relación entre lo que están planteando, porque están trabajando con justicias extremas, ¿no? Con aquello sobre lo que la sociedad extrema sus injusticias. Y los tres de alguna manera hacen referencia a la educación, ahí Claudia recién lo enfatizaba. Ahora, esa educación tiene que ser contracultural, porque no hay manera de educar, como recién alguien planteaba, hay educación, o sea, no es que no haya educación y ahora tengamos que aumentar la educación, ¿no? Sino que hay que repensar esa educación, ¿no? Porque Claudia creo que planteaba, por ejemplo, el tema de las cárceles, no es que no haya, sino alguna otra cosa que se pueda hacer y que, insisto, vaya en contra de la solidaridad que se impone, la solidaridad social que se impone en el sentido urquiniano, ¿no? Entonces, a los tres, brevemente, ¿cuáles serían esos puntos o esas principales tensiones que plantearía esa educación contracultural? Muchas gracias. Muchas gracias, querida Nancy, y gracias por tu presencia siempre. Lo que si te parece, Isabel, entonces le damos la palabra, pero les tenemos que pedir muy especialmente, porque estamos muy sobre la hora, que las respuestas sean sumamente breves, por favor, a los tres. Empezamos, si te parece, por el orden establecido. Primero, Eulalia, tienes la palabra. Adelante. Bien, para hablar de educación, yo creo que igual el problema es producir y provocar un cambio de paradigma en cuanto es lo que nos rige en los sistemas educativos actuales, porque Ecuador quizás la nota está puesto únicamente en lo instructivo, en la parte cognitiva, y hay un descuido de la dimensión afectiva y social de la educación. O sea, lógicamente que hay propuestas, hay proyectos, hay legales, pero falta en la práctica hacer una realidad, porque educar en la sensibilidad, actividad y en la fraternidad, en todo lo que implica la cooperación, la solidaridad, es lo que va a llevar a los niños y a los jóvenes a tener otro tipo de actitudes. Y junto a ello, la educación crítica, o sea, el ver los problemas y las consecuencias de los mismos, y siempre ya con una mirada de grupo, no solamente de desarrollo individual y de competitividad, sino como un miembro de la comunidad. Y los niños dan grandes lecciones en este sentido, porque ellos son desprovistos de prejuicios y son solidarios por naturaleza en sus juegos, se enojan y enseguida están amigables. Entonces, partiendo de esas fortalezas, la educación tiene que aislarse de ciertos elementos que nos dominan, de los estereotipos, de la parte de una sociedad de consumo, y encontrar aquellas alternativas y respuestas por un cambio en la educación, que sí es posible y sí se logra resultados. En el tema de la naturaleza, los niños y los jóvenes se apasionan, por ejemplo, por hacer cambios en su conducta y en sus actitudes.
Gracias, Eulalia. Claudia, la escuchamos. Estoy totalmente de acuerdo con Eulalia. Perfecto su exposición. Y lo que pienso sobre lo que nuestra colega llamó de contraeducación es que el principal es que tendremos de tener profesores listos y habilitados a enseñar. Lo que dijo es que si los guardiacárceles, aquellos que tienen relaciones interpersonales diarias con los presos, no están habilitados a dar apoyo, a ensinar, a ayudar a encontrar el camino de la rehabilitación, la vida diaria, la convivencia, las relaciones son muy difíciles. Entonces, uno de los puntos que traigo hoy para que pensamos, para que tenemos a pensar juntos, es que hay un personaje muy importante en las agencias penales que es esquecido, que es olvidado, que son los guardiacárceles, es el personal carcelario. ¿Cómo se puede tener una buena educación? Podemos buscar que los chicos aprendan en la escuela si los profesores no se pueden enseñar? Es lo mismo que pasa en las cárceles. Tendremos de tener políticas públicas que den habilitaciones, que produzcan en los guardiacárceles habilidades interpersonales, de relacionamiento, de comunicación. Gracias. Claudia, José Guillermo, lo escuchamos. Muchas gracias. Concuerdo con lo señalado con mis expositoras, pero yo lo enfocaría de la siguiente manera. Más que, digamos, educar, es más que todo es un regresar a la manera como los antiguos, digamos, en el caso de los antiguos peruanos, ¿no? Es decir, regresar a los principios de comunidad, de reciprocidad, ¿no? Es decir, no es que nos los vayamos a inventar, no es que vaya a ser algo nuevo para nosotros, está dentro de nosotros, dentro de este elemento latino, el tema de ser recíprocos, vivir en comunidad, pensar en comunidad. Entonces, más que algo nuevo, es regresar a nuestros orígenes, rescatar lo positivo y sacar eso hacia adelante, ¿no? Así como hablamos del concepto de bien como felicidad pública, en el caso, creo, latinoamericano, con orgullo decir, oiga, no es que vamos a traer algo nuevo ni algo importado, regresamos a como éramos antes. Gracias. Gracias, José Guillermo. Bueno, Ricardo, qué evento más rico. La verdad que estoy muy contenta. Evidentemente las bocas tapadas no las tenemos y el pensamiento tampoco. Así que voy a felicitar a los expositores, a los presentadores. Para mí fue una tarde muy linda, muy gratificante poder compartir con todos ustedes estos momentos. Así que le doy la palabra a Ricardo para que cierre y bueno, les agradezco a todos su presencia. Ricardo. Muchísimas gracias, querida Isabel. Gracias, como siempre, por, además, tu de lujo coordinación de los eventos. Realmente hay que tener presente que tener coordinadoras como vos no es algo que se puede disfrutar todos los días. Así que muchísimas gracias. Quiero hacerme eco del agradecimiento a la contundente presencia de profesoras y profesores del programa en la reunión de hoy, en número de 13 profesoras y profesores que incluyen a Martita Biaggi, Enrique del Percio, Jorge Rollero, Juan Carlos Frontera, Nancy Cardinó, Natalia Stringini, Elian Preño, Sebastián Sancari, Silvia Nona, Tania Mota de Oliveira, Wilson Alves de Souza y bueno, Isabel y vuestro servidor.